A Rosario rápidamente porque hay otro caso, otra causa judicial y estamos hablando de la causa del gigoló. Adrián. Es así, Javier, estamos con el abogado de Javier Basterrica, José Nani. Doctor, gracias por atendernos y le pregunto, usted está solo, va a entrar al juzgado de instrucción número 8 sin la compañía de su cliente. Si usted ingresaría con él en estos momentos, ¿él quedaría automáticamente detenido? Sí, ¿qué tal? Buenos días a los chicos del piso. Efectivamente, si Basterrica hoy estuviera acá al lado mío, personal policial seguramente procedería a su detención y a poner las esposas y a quedar al resguardo o a la espera de la decisión de su señoría de concederle la libertad o no. Hoy, entonces, ¿cómo sigue esta jornada? ¿Usted se va a interiorizar del expediente? Nosotros ahora lo que estamos haciendo es ingresar acá a la puerta del tribunal, ingresar a hablar con su señoría, que nos estaba esperando para tener una reunión, juntamente con el doctor Carvela, que es el fiscal de la causa, y nos va a decir si acepta las garantías que ofrecimos nosotros para la comparecencia de Basterrica al proceso. Esto es la obligación de presentarse al juzgado una vez por mes, constituir un domicilio en la ciudad de Rosario, constituir un domicilio en la ciudad de Buenos Aires y ofrecimos una caución, una fianza de 10.000 pesos. Si la jueza acepta estas condiciones que fijamos desde la defensa, lo vamos a estar trayendo a Basterrica. Si no acepta estas condiciones que usted nos está contando, no va a aparecer en el día de hoy Javier Basterrica. Si no acepta las condiciones, creo yo que vamos a empezar a transitar un camino mucho más sinuoso, que es de mejoramiento de las garantías o de ofrecerle a mayores garantías a la jueza para asegurar la comparecencia de Basterrica al proceso. La causa no termina hoy con la presencia de Basterrica o con la delegación de Basterrica. La causa continúa, faltan tomar algunos testimonios, con lo cual la jueza quiere asegurarse, atento que Basterrica ha tomado estado público, sobre todo en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, asegurarse la comparecencia de Basterrica a la ciudad de Rosario. Bien, el doctor los está escuchando. Doctor Nani, ¿cómo le va? Daniela Ballester, Mauro Zeta y Javier Díaz, los saludamos desde aquí. Doctor, a ver, es raro escuchar, está bien lo que dice usted, porque usted como defensa ofrece esta medida, digamos, de posibilidades de su defendido. Estamos hablando de los 10.000 pesos, de fijar un domicilio, después habrá que ver si lo acepta o no la fiscal. Es raro escuchar 10.000 pesos cuando se está hablando de 80 que él le habría robado o se habría quedado, ¿no? Sería parte de ese dinero. Pero yo lo que le quería preguntar es esto. ¿Ustedes aseguraron que él no tuviera otro pedido de captura o otro requerimiento de otro juzgado, por ejemplo en Capital Federal? Mire, la información que nosotros manejamos hasta ayer por la tarde era que no poseía otros pedidos de captura, ya sea ni de Capital Federal ni de otras jurisdicciones dentro de la República Argentina. Hoy, en breve, la jueza nos va a estar confirmando esa información. A ver, esto se maneja a través del Registro Nacional de Reincidencia Criminal, que depende del Ministerio de Justicia, y es la información oficial. Acá hay que manejarse por información oficial y no por meros trascendidos. Hasta el día de ayer, a las 13 horas que nosotros abandonamos el juzgado, no pesaba otro pedido de captura contra Basterrica. Esa es una información que se chequea online a través de claves que tienen los distintos juzgados o organismos encargados de seguridad. Dani, retoma un poco lo que comenzaba a decirle Javier, porque en realidad la parte que yo no entiendo es esta, y se lo preguntaba yo ya en el día de ayer. ¿Qué está esperando todavía? Ya sé, usted nos explica, hay instancias que los abogados a las que pueden apelar, ¿no? Pero, ¿qué está esperando concretamente este hombre? Hay un requerimiento por parte de la justicia. ¿Él decide cuándo presentarse? ¿Usted decide cuándo él se presenta? No, a ver, lo que uno siempre trata de evitar como abogado, y sobre todo abogado penalista, es evitar que la persona quede detenida o pase el mayor tiempo el mayor tiempo en prisión. Si los mecanismos legales, en este caso el Código Procesal Penal, establecen distintas alternativas a evitar la prisión de una persona, porque no debemos olvidarnos que la prisión de una persona debe ser la última ratio para hacer comparecer a una persona a proceso. Y estamos hablando de forma de comparecer al proceso. Acá todavía no estamos hablando si Basterrica es culpable o es inocente. Eso lo va a determinar
la jueza o el juez o el tribunal oral que le corresponda intervenir, Sí. si él es culpable o inocente. Y lo otro que no podemos dejar de remarcar, que estamos hablando de delitos netamente leves, delitos escarcelables, que se les llama. Bastarrica no tiene antecedentes penales, no tiene condenas en su contra, con lo cual no hay pautas objetivas que hacen presumir que se lo pueda detener a Bastarrica. Bueno, pero por eso mismo, si hablamos de su inocencia o si usted presume que es inocente, no debería haber ningún problema. Él podría ir a responder ante la justicia y que no sea más que eso. Ahora, usted en el día de ayer me decía que no habían hablado, que todavía no habían tenido tiempo de hablar. Bueno, a esta hora del día de hoy, ¿ha tenido tiempo de hablar con él? ¿Él le dio su versión de los hechos? ¿Le ha dicho que es inocente? Sí, ayer a la tarde tuvimos una charla con Bastarrica y con el doctor Marano, quien es el abogado que lo representa en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos hablado en primer lugar sobre su situación procesal, él quería interiorizarse sobre su situación procesal, sí. Y después estuvimos preparando un poco su declaración o cuál es la versión de los hechos de Bastarrica. ¿Qué le dijo? Por el momento no lo puedo decir hasta tanto se ha escuchado por la jueza. La primera que lo debe escuchar esto es la jueza. Sería una falta ética de mi parte darlo público previo que su señoría escuche al imputado. Así que la primera persona que debería escucharlo es la doctora Pagliari. Doctor, ¿tienen pensado Sí. ustedes, después de salvar esta cuestión judicial allí en Rosario, accionar contra las mujeres que lo denunciaron mediáticamente? En principio, a ver, mientras haya una causa judicial en trámite, no se puede accionar contra otra posible denuncia o una falsa denuncia. Acá lo que tenemos que hacer es, bueno, primero que comparezca Bastarrica, que se ponga derecho, ver qué resolución adopta la doctora Pagliari, ya sea dictando falta de mérito porque considera que no cometió el delito que lo está acusando o porque lo considera probable autor del delito que lo está acusando, con lo cual dictará auto de procesamiento y se elevará la causa a juicio. Luego de eso va a haber una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Pero no descartan esa posibilidad ustedes, doctor, llegado el caso de que no detecten delito, que no se pueda probar y demás, ¿no descartan ustedes la posibilidad de accionar contra aquellas mujeres que lo denunciaron mediáticamente? Absolutamente, vamos a accionar contra todo esta suerte de circo mediático que se ha hecho en contra de Bastarrica. Puede ser que haya situaciones que sean concretas y puede ser que haya situaciones que sean totalmente ficticias. Eso, llegado el momento, se va a analizar tanto desde nuestro lado como por parte del doctor Marano. Doctor, ¿de qué lo acusa esta mujer rosarina específicamente? ¿Es una estafa de 80.000 pesos? ¿En qué contexto? ¿Cómo fue la situación? ¿Ella qué dice? ¿Que le prestó plata? ¿A qué fines? ¿Con qué fines? Mire, la imputación acá en Rosario es por estafa y por un hecho de amenaza coactiva. ¿Le puede traducir? Sí, aparentemente digo, porque está sujeto a materia de investigación, es un préstamo que le habría hecho esta chica por un hecho de que se iba a invertir ese dinero y ¿En bueno, dónde? después ese dinero aparentemente... No, desconozco. Para traducir, José, sí. A ver si entiendo bien. Esta chica dice que le prestó dinero y él le prometió que con ese dinero iba a hacer una inversión determinada, ¿correcto? Es correcto. ¿Y el dinero nunca más apareció? El dinero ni la inversión habría aparecido. Entonces, lo que dice ella en la denuncia es que el dinero era de la abuela de ella y que él, por algún ardido o algo, la engañó y se apoderó de ese dinero. Está bien, pero la pregunta siempre que hacemos es, a mí me interesa la cuestión técnica. Digo, para que se configure la estafa, se tienen que dar tres situaciones, las tres, digo, con que una no se ve, no hay estafa, digamos, tienen que haber tres situaciones que ¿cuáles son? ¿Engaño? Engaño, que ese engaño produzca un error en la víctima y ese error produzca un menoscabo patrimonial. Bien. Se tienen que dar los tres elementos, las tres juntas y lo que la doctrina y la jurisprudencia enseñan es que tanto Ardit
o este engaño y el error deben ser idóneos. A ver, si yo vengo y le digo hoy al cronista, te voy a vender el móvil, y el cronista me lo compra, no es idóneo el engaño, ¿me entiende? Tiene que haber una entidad suficiente, se analiza mucho. Ahora, doctor, el rumor que hay dentro de los tribunales de Rosario, nosotros estamos trabajando desde muy temprano, que si se presenta Basterrica, declara, hoy no va a quedar detenido, se va a ir por la misma puerta que entró. Esperemos. Ayer la información que teníamos nosotros era que si se cumplían determinados pasos procesales, él venía a declarar y se iba en compañía de sus abogados. Sí. Nani, y perdón, ¿bien? retomo este punto al respecto de la idoneidad del engaño del que hablaban con Mauro, que me resulta interesante porque su respuesta, a ver, si yo creí entender bien, si la promesa que él le hace de tomar ese dinero para invertirlo en algo, ya de base no es creíble, entonces la responsabilidad sería de esta mujer porque creyó en algo que era una estupidez. Por eso mismo es muy interesante analizar o someter a prueba a las distintas víctimas y ver lo que yo decía, la idoneidad del engaño o del error. No nos olvidemos también que acá hay de fondo algún tipo de cuestión pasional o moral claro, que lo hace o todo ética. más confuso, claro. Está bien, pero Daniel, acá en el ámbito judicial no ventilamos cuestiones pasionales ni mucho menos en el derecho penal. No, claro, lo está mencionando usted. No, pero yo lo que le digo es, la verdad es que volvemos siempre a este punto en que si la mujer creyó en algo que era increíble, la responsabilidad recaería sobre ella. Eso es lo que entiendo que usted estaba diciendo. No podrían probar el delito. Me parece que si alguien estafa. Bueno, no importa si la otra persona tenía la capacidad, la inteligencia para darse cuenta que iba a ser estafada o no. Es algo tan simple como decir, este dinero yo después te lo voy a devolver o no, o esto es un regalo. Me parece que es eso. Ahí estamos hablando ya de otros tipos de delitos que no son precisamente la estafa. A ver, como bien decía Mauro, el delito de estafa es un delito muy complejo desde lo jurídico y sobre todo desde la prueba del ardid o del error. Esa complejidad con la que estamos transitando en este momento va a ser la que la jueza va a determinar si procesa o no y después en su caso el juez dictará sentencia o no. Pero lo puede traducir con Nani, ¿lo puede traducir con un ejemplo para que se entienda cuándo se configuraría una estafa? Hago un ejemplo si puede. Imagínese un ejemplo donde sí se acredita una estafa, no sé, con su cliente o sáquelo a su cliente. Para que la estafa se configure, deme un ejemplo muy llano para que la gente lo entienda. A ver, un ejemplo muy llano y ejemplo que se da muchas veces. La figura de la persona que suele ofrecer créditos a jubilados y montan todo una estructura con papeles falsos. Exactamente, ese es el ejemplo típico. Y la gente paga pensando que le van a dar un crédito y nunca le otorgan el crédito. Ese sería un ejemplo. Exactamente. En este caso el ardid es idóneo porque la persona supuestamente estafada vio papeles, vio documentación que acreditaba. Exactamente. Y la víctima a lo mejor puede ser una persona que no es técnica, una persona avanzada en edad. Acá estamos hablando de una abogada que trabaja en una fiscalía, o sea, que se deje llevar o embaucar por este tipo de situaciones. ¿Le pagó al remisero o no le pagó al remisero, José? Porque hay mucha discusión con el tema del viaje a Rosario. Páguele usted el viaje a Rosario, ¿vale? ¿Cuánto vale? ¿8 gamos un viaje a Rosario? No, más. Primero que pague los honorarios de la defensa. Bueno, tenga cuidado, Nani. Pero a ver, hay una parte que no termino de entender. Usted dice que en el caso de una persona mayor funcionaría, ¿no? Como, bueno, atenuante, no sé cómo decirlo. Que esa persona tal vez no está capacitada para entender. No, como atenuante no. Perdón, Daniela, como atenuante no. Figuría para configurar el delito. El tipo de ardid. Bien. Pero y en el caso de una mujer que tal vez estaba enamorada, entonces por eso no le pidió todas las garantías, simplemente por eso. En ese caso no, a la mujer en ese caso se le exige que tenga la lucidez necesaria para no confiar en ese hombre que resulta que es su pareja, nada más y nada menos.
Y bueno, pero es su pareja lo que, a ver, y me adelanto un poco en la cuestión probatoria. Sí. Es su pareja, hay que ver de cuánto tiempo son pareja, cómo lo conoció, dónde lo conoció. Estamos hablando de una persona, vuelvo a repetir, que la víctima es abogada y trabaja en una fiscalía acá en Rosario. No, sí, yo lo entiendo. No cualquier mujer confía y le da esa suma de dinero a un hombre, por supuesto. Pero focalizar Daniela, en ella y pensar que ella incluso después puede tener que ir ella a responder ante la justicia porque este hombre le va a iniciar acciones legales me parece realmente una locura. Pero bueno, eso lo veremos y muy lejos. Por eso, acá, chicos, no nos olvidemos que hay, como le dije, un trasfondo amoroso, un trasfondo de índole moral, pasional, que esas son cuestiones que cada uno tiene su sentimiento o vive su sentimiento de distinta manera. Es decir, que estamos hablando, a ver, para interpretar, ya lo interpretamos muy bien y nos imaginamos en definitiva por dónde va a ir la defensa al momento de alegar o cuando vayan a exponer ustedes. Esto es una cuestión amorosa, van a plantear ustedes, hay un despecho amoroso en el cual tal vez haya habido o no un préstamo, un regalo de dinero. Nada más que eso, digamos, pero lo más grave para ustedes es que acá lo que hubo sí es una ruptura de una vinculación sentimental. Por ese lado van a ir, ¿no? Es que no, según la versión que nos dio nuestro cliente, pasa por una situación de despecho producto de la ruptura amorosa, si se quiere. Por eso, a eso es lo que voy. Y que nunca existió ese dinero. Sí, y si existió se lo dieron directamente. No, despecho no, estamos hablando... Realmente, estamos hablando de si hubo un delito o no hubo un delito. Digo, a usted realmente como abogado, la respuesta tiene que ser ¿esta mujer está dolida? O tiene que ser, no, el dinero fue devuelto. O el préstamo de dinero nunca existió. Pues me parece que ese es el punto para... yo no creo que usted pueda defender a alguien o va a ir a defender a alguien diciendo, bueno, es una mujer que está loca. O que está dolida. ¿De qué manera van a demostrar eso? La pregunta es si le pudo haber prestado el dinero, o si le pudo haber cedido el dinero y eso a pesar de que existió... ¿Pero y dónde están los papeles que justifiquen que ese dinero se lo dio? O a pesar de la cesión del dinero... ¿Por qué son 80.000 y no son 20.000? La pregunta es esta, si la sola cesión del dinero y que él no lo haya devuelto constituye delito. Esta es la pregunta que le estamos haciendo. Es que, chicos, yo tengo que velar por los intereses de mi cliente. La que debe dar certeza... un marco más serio es la prueba y sobre todo la jueza. La pregunta que hacía Daniela es la pregunta que se la tiene que hacer a la jueza, no. Lo que pasa es que la justicia tiene que probar que hay un delito y tiene que tener todos los elementos para que haya un delito. Si después hay una cuestión, pregunto esto, no estoy analizándolo. Después si hay una cuestión sentimental, una ruptura y demás, es otro carril. Habrá que ver eso también, ¿o no? Chicos, los tengo que dejar que me están esperando en el juzgado para resolver precisamente esta situación. Bueno, más tarde que se presente, doctor. Ojalá. Y que no lo seduzca Javier, tampoco. Y que le pague los honorarios. Javier, vos sabés que... Sí, Adrián. Volviendo al punto que hacía mención... La afanó el retorno. La afanó el retorno Nani. Con respecto al remisero, al remisero no le pagó el viaje, 3.500 pesos, el remisero se llama Germán, vamos a ver si lo podemos buscar y podemos entrevistarlo, pero lo dejó así pagando 6 horas. Como viene la cosa, me parece más complicado con el remisero que con Escúchame, estafó al remisero, estafó a varias mujeres y ahora resulta que están todas locas y despechadas y el remisero también. Son muchas coincidencias, de todos modos es cuestión de la justicia, por supuesto, ¿no? A mí lo que me pasa es que cuando se habla o se trata de hablar de una cuestión sentimental, me parece que se ensucia todo. Me parece que acá lo que hay que aclarar es si hubo préstamo de dinero, si se devolvió o no y en qué circunstancias. Y eso constituye delito. Los sentimientos de ella no nos importan, ni los de él tampoco. No, pero pasa por ese punto. Arranca con ese punto. Él la seduce. Bueno, pero el abogado no te puede decir ella está enojada porque todas están enojadas. Pero él la seduce y a través de ese ardid se apoderaba de dinero, que es lo que dicen todas. Bueno, son hombres, ¿qué van a decir? ¡No!